Para terminar esta serie de videos vamos a hacer una comparación entre las servoválvulas y las válvulas proporcionales. La primera diferencia que podemos establecer entre las servoválvulas y las válvulas proporcionales es el método de accionamiento. Mientras en las servoválvulas tenemos el motor de torque, en las válvulas proporcionales tenemos el solenoide proporcional. Y cuando habíamos empezado a estudiar el motor de torque, habíamos establecido algunas ventajas de usar este como método de accionamiento, las cuales son la ausencia de rozamientos, la baja histéresis, que éste se encuentra aislado del fluido hidráulico y la ausencia de campo magnético en el fluido. Como consecuencia del método de accionamiento, tenemos en las servoválvulas un menor consumo de potencia en comparación con las válvulas proporcionales. Pero en las servoválvulas sucede que la carrera es de algunos centímetros, mientras que en las válvulas proporcionales es de alrededor de más o menos 1 milímetro. Las servoválvulas son muy poco tolerantes a la contaminación en comparación con las válvulas proporcionales. Por lo tanto, los estándares de filtración en circuitos con servoválvulas son muy altos, mientras que en las válvulas proporcionales son moderados. Con respecto a la posición central, tenemos que las servoválvulas son fabricadas con un centro crítico o con muy poco traslape, mientras que las válvulas proporcionales pueden tener un traslape positivo que va desde el 5 hasta el 20%. O en el caso de las válvulas proporcionales de altas prestaciones, tenemos que se fabrican con unos estándares muy parecidos a los de las servoválvulas, logrando un traslape cero, que sería también un centro crítico, o un traslape muy pequeño. Como consecuencia de la condición de la posición central, tenemos dos características adicionales. La primera es la curva flujo señal de entrada y la segunda, la pérdida de flujo en la posición central. ¿Qué sucede con la curva flujo señal de entrada? En las servoválvulas es muy sensible, ya que cualquier cambio en la señal de entrada va a permitir entregar flujo alrededor de esa posición central, mientras que en las válvulas proporcionales, debido al traslape positivo, se va a generar una banda muerta, que es una zona en la cual, a pesar de que se suministra señal de entrada, no se obtiene flujo. Y con respecto a la pérdida de flujo en la posición central, tenemos una mayor pérdida en las servoválvulas debido a esa condición de centro crítico, mientras que en las válvulas proporcionales, debido al traslape positivo, los orificios van a permanecer cerrados con cierto margen de seguridad. Con respecto al desempeño dinámico, tenemos una frecuencia máxima mucho más alta para las servoválvulas, que se puede encontrar entre 100 y 200 Hz, mientras que en las válvulas proporcionales puede estar entre 100 o 70 Hz y en el caso de las válvulas proporcionales de altas prestaciones puede aumentar a estar entre 50 y 150 Hz. Debido a que en las servoválvulas se desea una alta precisión, las tolerancias de fabricación son muy pequeñas en comparación con las válvulas proporcionales, pero esto lleva a que las servoválvulas tengan un costo de producción muchísimo mayor. Con respecto a los campos de aplicación, las servoválvulas se usan exclusivamente en aplicaciones de control en lazo cerrado, como por ejemplo para controlar la posición lineal, posición angular, la fuerza o el torque. Las válvulas proporcionales se pueden utilizar tanto en lazo abierto como en lazo cerrado, pero se prefiere que para aquellas aplicaciones de lazo cerrado se utilicen válvulas proporcionales de altas prestaciones. Las servoválvulas no suelen ser utilizadas junto con válvulas de control de presión para permitir controles de flujo precisos, mientras que las válvulas proporcionales sí se utilizan para ello. Una característica que hay que tener muy presente es la manufactura de este tipo de válvulas continuas. En las servoválvulas se requiere de una muy alta precisión, mientras que en las válvulas proporcionales puede ser moderada. ¿Pero qué lleva esto? Esto lleva una consecuencia, y es que los costos de las servoválvulas son muchísimo mayores comparados con los costos de producir una válvula proporcional. En este cuadro tenemos una comparación de distintos tipos de válvulas continuas. En la primera columna tenemos válvulas proporcionales de tipo cartucho. En la segunda,
válvulas proporcionales sin realimentación de la posición del spool. En la tercera, válvulas proporcionales con realimentación de la posición del spool. En la cuarta, válvulas proporcionales de altas prestaciones. Y en la última, tenemos servoválvulas. La primera característica para comparación es la histéresis, y podemos ver cómo en las válvulas proporcionales, cuando se añade ese lazo de realimentación de la posición del spool, se mejora este error. En las válvulas proporcionales de altas prestaciones tenemos un error aún más bajo, pero son las servoválvulas quienes poseen la histéresis más baja. En respuesta a la frecuencia sucede muy similar. Al añadir el lazo de realimentación, mejora la respuesta a la frecuencia, ya que tenemos una frecuencia máxima más elevada. Luego tenemos una frecuencia entre 50 y 150 Hz para las válvulas proporcionales de altas prestaciones, pero las servoválvulas permiten una frecuencia máxima entre 100 y 200 Hz. Con respecto a la condición en la posición central, tenemos que en las válvulas proporcionales, bien sea sin realimentación o con realimentación, tenemos un traslape positivo, entre el 5 y el 20%. Las válvulas proporcionales de altas prestaciones son diseñadas para tener un traslape cero o un centro crítico, al igual que las servoválvulas. Como resumen de esto, vamos a establecer las diferencias entre las servoválvulas y las válvulas proporcionales. La primera diferencia es el diseño, ya que en las servoválvulas tenemos el conjunto spool-camisa, mientras que en las válvulas proporcionales tenemos únicamente el spool, o en el caso de las válvulas proporcionales de altas prestaciones, el conjunto spool-camisa. La segunda diferencia es el método de accionamiento. En las servoválvulas tenemos el motor de torque y en las válvulas proporcionales tenemos el solenoide proporcional. Como consecuencia de esto, tenemos una diferencia en la potencia de accionamiento, ya que las servoválvulas requieren de una potencia mucho menor. Otra diferencia es la tolerancia a la contaminación. Las servoválvulas requieren de unos estándares de filtración muchísimo más altos en comparación con las válvulas proporcionales. Otra diferencia que podemos establecer es la fabricación, ya que las tolerancias de manufactura en las servoválvulas son mucho más pequeñas en comparación con las tolerancias de las válvulas proporcionales. Esto lleva a que la precisión de las servoválvulas sea muchísimo más elevada, presentando un menor error de histéresis y un menor error de repetibilidad. También lleva a que en las válvulas proporcionales podamos ver lo que se conoce como banda muerta, que es esa zona en la cual, a pesar de que se suministra una señal de corriente, no se obtiene una respuesta de la válvula, lo que quiere decir que las válvulas proporcionales tienen una precisión menor. Debido a la fabricación, al método de accionamiento y al diseño, en las servoválvulas tenemos una respuesta dinámica muchísimo más elevada en comparación con las válvulas proporcionales. Finalmente, la última diferencia que podemos establecer son los costos, ya que debido a la alta precisión que demanda en la fabricación las servoválvulas, los costos de estas son muchísimo más elevados. Finalmente, podemos establecer algunas ventajas y desventajas de las servoválvulas en comparación con las válvulas proporcionales. Como ventajas tenemos, primero, que las servoválvulas requieren de una señal eléctrica muy pequeña. Segundo, que poseen una muy alta precisión. Tercero, que poseen una muy alta repetibilidad. Cuarto, que tienen un error muy bajo de histéresis. Y quinto, que la respuesta dinámica en frecuencia de las servoválvulas es mucho mayor en comparación con las válvulas proporcionales. Como desventajas tenemos, primero, el mayor costo de las servoválvulas debido a su fabricación. Y segundo, la baja tolerancia que poseen a las partículas de suciedad. A manera de conclusión, quiero comentarles que las servoválvulas son el componente clave en la creación de los sistemas electrohidráulicos de control en lazo cerrado, también conocidos como servomecanismos o servosistemas. Estos servosistemas hidráulicos permiten monitorear
realimentar y corregir continuamente variables tales como posición, velocidad, presión, fuerza y torque con una gran precisión, eficiencia y gran repetibilidad. Me gustaría sugerir como próximos temas el control de posición, control de velocidad, control de presión, fuerza y torque, los servoactuadores o las bombas servocontroladas, que son temáticas que se encuentran dentro de la hidráulica proporcional y dentro de las servoválvulas y válvulas proporcionales. Pero también me gustaría conocer su opinión y que me escriban en los comentarios de este video qué temas les gustaría que fueran tratados próximamente. Ya con esto hemos terminado la temática de servoválvulas. Los invito a suscribirse al canal y a darle like a estos videos. Gracias.